Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos otros dos problemas de optimización, los cuales de nuevo vamos a tener que plantear tanto geométrica como analíticamente, determinar los datos que tendremos en el enunciado, entender qué significan y ver cómo podemos representarlos. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Nos dicen, queremos determinar las dimensiones de un rombo, es decir, la longitud de su diagonal mayor y de su diagonal menor, de tal manera que sabemos que la suma de las diagonales es igual a 4 metros. Es decir, que la diagonal mayor más la diagonal menor son 4 metros. Y nos dicen, determina cuál ha de ser la relación entre las diagonales para que el área del rombo sea lo más grande posible. Entonces, nos están diciendo que la condición de las diagonales es que tienen que sumar 4 metros y en este caso nos dicen que el área del rombo, que si recordáis un rombo era aproximadamente una cosa tal que sí, lo vamos a dibujar un poquito más largo, en el que tendríamos básicamente, aquí tendríamos la diagonal menor y aquí tendríamos la diagonal mayor, ¿ok? Esto sería D y esto sería D, cualquiera de las dos según lo vaya estirando o lo vaya reduciendo. Entonces, el área total, si recordáis, era básicamente la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque la diagonal mayor por la diagonal menor sería todo este rectángulo que se nos formaría aquí, y entonces este compensa este compensa este compensa este y este compensa este. Por lo tanto, tendremos que el área total será el producto de las diagonales, pero dividido entre 2. Y tenemos que ver que esto tiene que ser lo más grande posible, ¿ok? Entonces, tenemos aquí básicamente la condición de nuestro problema, donde nos dicen que la diagonal mayor más la diagonal menor tienen que sumar 4 metros. Entonces de aquí podemos despejar que, por ejemplo, la diagonal mayor será 4 metros menos la diagonal menor. Y esto ahora lo introduzco en la función área. La área, que dependerá solo de la diagonal menor en este caso, será exactamente igual a diagonal mayor, que es 4 menos d por d, todo dividido entre 2. Y me quedará 4 por d, 4d menos d al cuadrado todo entre 2, y esto, si lo quisiera simplificar, pues podría poner, por ejemplo, 2d menos d al cuadrado entre 2. Esta sería el área en función de d. Entonces, como quiero determinar cuándo el área va a ser máxima, tendré que derivar esto con respecto a d e igualarlo a 0, como hacemos siempre. Entonces tendremos que, en este caso, área prima con respecto a d, la derivada de 2d será básicamente 2 menos, tendremos un medio por la derivada de d al cuadrado, que es 2 por d. Recordad que, aunque tengamos un valor, una constante, una variable que no sea x, las derivadas funcionan exactamente igual. Entonces aquí, que nos quedará, la d con la d se nos va y nos quedará 2 menos d. Y hemos dicho que ahora esto lo tenemos que igualar a 0, porque queremos encontrar que el punto que sea máximo, en este caso, o mínimo, tendremos que comprobarlo. Lo igualamos a 0, y ya que llegaremos a que d tendrá que ser igual a 2 metros. ¿Ok? Por lo tanto, si sustituimos aquí, tendremos que la diagonal mayor será 4 menos 2 metros, es decir, de nuevo, otros 2 metros. La diagonal mayor y la diagonal menor serán iguales, por lo que esta figura de aquí será un cuadrado de diagonales mayor igual a menor 2 metros. Recordad que un cuadrado no deja de ser más que otro tipo de rombo, lo único que en el caso del cuadrado las diagonales son iguales. Ahora nos falta comprobar que en efecto esto es correcto. Entonces voy a copiar por aquí. Esta es el área con respecto a la diagonal menor, y la derivada será el área prima con respecto a la diagonal menor, será, hemos dicho que era 2 menos d. Ahora vamos a representar cuánto valdría a la izquierda y a la derecha el valor de la derivada, para ver si en efecto me acerco al máximo, yendo por la izquierda negativamente y por la derecha positivamente. Por tanto, el área prima para un valor a la izquierda, que por ejemplo podría ser 1, sería 2 menos 1, es decir, sería 2 menos 1, que es 1, es decir, mayor que 0. Por tanto, la primera condición de máximo se cumple. Y el área prima para un valor que estuviera a la derecha del 2, por ejemplo el 3, sería 2 menos 3, es decir, menos 1 menor que 0. Por tanto, la segunda condición
también se cumple. Es decir, que en efecto en d igual a 2 tenemos un máximo de nuestra función. Y ahora podemos calcular cuánto vale el área concretamente en ese punto. Pues podemos, a través de esta expresión, o más sencillo, la que tenemos aquí. El área para d igual a 2, y lógicamente, cuando tengamos que d sea igual a 2, nos dará que la d mayor también será 2, por tanto tendremos que en este caso el área será 2 por 2 entre 2, es decir, 2 metros al cuadrado. Por ejemplo, si determinamos que la d fuera 1, por tanto la otra d fuera 3, tendríamos que el área sería 1 por 3 entre 2, es decir, 3 medios, es decir, 1,5 metros al cuadrado. Y así podríamos seguir consecutivamente. Entonces, si yo represento esta función de aquí, me debe dar cuenta de que en efecto tengo un máximo en d igual a 2. Por tanto, vengo al plano y la voy a representar 2d menos d al cuadrado. Vengo aquí y represento 2 por x menos x al cuadrado entre 2. ¿Ok? Si no me equivoco. Y mirad qué es lo que tengo aquí. Justo en el punto x igual a 2 y igual a 2, tengo en efecto que tengo ese punto máximo, delimitado lógicamente por las cotas, en 0 y 4, porque no puedo tener lados que sean negativos. Por lo tanto, veo que el área en este punto es máxima, mientras que en estos dos puntos viene delimitada por esta curva. ¿Ok? Por lo tanto, justo en este punto, el área que me queda, en efecto, es máxima para el valor de x igual a 2, es decir, para d minúscula igual a 2, y por tanto para d mayúscula también igual a 2. Hemos comprobado correctamente que en efecto esta función tenía un máximo en d igual a 2. La primera la tenemos correcta. Vamos con el siguiente problema, que el siguiente problema es un poquito más complicado, no de entender, sino sobre todo de razonar. Nos dicen, un agricultor está barajando la rentabilidad de su campo de olivos, la cual viene determinada por la siguiente expresión. La rentabilidad con respecto a x, donde x son los miles de olivos que planta, será menos x al cuadrado más x menos 1. Esta será la rentabilidad de nuestro olivar. Entonces, la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cuál es la cantidad idónea para poder plantar olivos? O lo podríamos ver de otra manera. ¿A partir de qué cantidad obtenemos un beneficio que pueda merecer la pena, que sea mayor que 0, a partir de qué beneficio tenemos un beneficio, a partir de qué valor tenemos un beneficio creciente, o como lo queramos ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí realmente lo que nos están diciendo es que la producción de los olivos o la rentabilidad de los olivos no es siempre directamente proporcional a la cantidad de olivos que se plantan, porque tenemos gastos que pueden ser fijos, gastos que dependen de la cantidad de olivos que se pongan o de cualquier otros factores que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Entonces, deberemos estudiar esta función y ver para qué casos nos pueden dar mayor o menor rentabilidad. Entonces, voy a ver si encuentro algún valor exacto para el cual la función presenta una rentabilidad máxima o una rentabilidad mínima, o a partir de dónde me encuentro eso. Entonces, lo primero, derivar esta función. R' de x será menos 2x más 1, y esto, si encuentro un máximo o algún mínimo, lo igualaré a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendré aquí? Pues tendré que 2x tendrá que ser igual a 1, por tanto x tendrá que ser igual a 1/2. Por tanto, para x igual a 500 olivos, porque recordamos que x eran los miles de olivos, medio millar de olivos son 500 olivos, tendré que en efecto esto se cumplirá. ¿Ok? Entonces, ¿qué me ocurrirá? Que tendremos que en x igual a 1/2, en un principio deberé tener un máximo, pero como siempre tengo que comprobar que ese punto es máximo. Entonces recordamos que para un punto a la izquierda de este valor, para que sea un máximo tendré que tener una derivada creciente, es decir, para r' de 0, por ejemplo, será menos 2 por 0 más 1, es decir, 0 más 1, es decir, 1 mayor que 0, la primera condición se cumple. Y la siguiente condición que tenemos es que a la derecha del 1/2, es decir, que el 1 sea menor que 0. Menos 2 por 1 más 1 será menos 2 por 1 menos 2 más 1, es decir, menos 1, menor que 0, también se cumple. Por tanto, en x igual a 1/2 tenemos un máximo. ¿Ok? Por tanto, en un principio parece ser que 500 olivos, o ese medio millar de olivos que tendríamos en este caso, sería la condición adecuada para plantar.
Entonces vamos a determinar cuál es el rendimiento que tendremos justo en ese punto. Entonces, si yo aquí sustituyo, tendré el rendimiento en X, que de nuevo no nos dicen cuánto puede valer, pero podemos suponer, por ejemplo, en miles de euros, por poner algo. Sería menos un medio al cuadrado más un medio menos 1. Menos un medio al cuadrado es un cuarto, menos sería menos un cuarto, más un medio menos 1, esto será todo entre 4, menos 1 más 2 menos 4, tendremos que será menos 1 más 2, 1, 1 menos 4, menos 3 cuartos de, en este caso, de miles de euros, o lo que sería lo mismo, menos 750 euros. Entonces, aquí nos encontramos con un problema, y es que para el punto que hemos verificado que es máximo, tenemos un rendimiento que es negativo. Por lo tanto, estamos diciendo que, suponiendo que pudiésemos plantar la cantidad exacta para la cual tenemos un rendimiento máximo, aún así tendríamos un rendimiento negativo. Entonces, para cualquier otro valor, todavía lo tendríamos más negativo. Y lo podemos comprobar. Por ejemplo, si yo planto, si el valor de 0, es decir, yo no planto ningún árbol, tendré menos 0 al cuadrado más 0 menos 1, es decir, menos 1, que lo habíamos visto, menos un miles, es decir, menos 1000 euros. ¿Ok? Y si planto, por ejemplo, 1000 árboles, tendría menos 1 al cuadrado más 1 menos 1, es decir, menos 1 al cuadrado es menos 1 más 1 menos 1, de nuevo tendría menos un miles, es decir, menos 1000 euros. Por tanto, no puedo plantar menos de 0 árboles, lógicamente, y cuantos más árboles planto, más pierdo, teniendo en cuenta que la máxima ganancia que puedo tener son solamente 750 euros de pérdida. Entonces, en este problema, algo está ocurriendo que no tiene sentido. Vamos a ir a representar la gráfica a ver si los cálculos que hemos hecho son correctos. Representamos menos x al cuadrado más x menos 1. Menos x al cuadrado más x menos 1. Y en efecto, mirad qué es lo que tenemos. Tenemos una gráfica que, aunque aquí en el punto, en efecto, en ese punto 0,5, 0,75, a ver si lo puedo determinar aquí correctamente, justo en este punto 0,5, 0,75, a ver si me permite, ahí exactamente, justo en este punto 0,5, 0,75, en efecto, tengo el punto máximo. ¿Cuál es el problema? Que independientemente del número de árboles que plante, positiva o negativa, es decir, del 0 en positivo, porque lógicamente no voy a plantar árboles negativamente, aunque plante muchísimos árboles, el rendimiento decrecerá. No sabemos por qué, no tenemos ni idea. Nosotros nos han dicho que este es el rendimiento, pero simplemente esto es lo que ocurrirá. Entonces, ¿cuál es la conclusión del problema? ¿Existe un valor para el cual el rendimiento es máximo? Sí, para medio millar de árboles. Pero realmente la conclusión a la que llegamos es que no merece la pena plantar ningún árbol porque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a perder dinero. Por lo tanto, realmente esto sería una inversión que no merecería la pena entrar en ella. Este es un muy buen ejemplo en el que tenemos que saber interpretar los datos, porque es cierto que si nosotros analizamos de manera constante, igual que hacemos siempre, los valores, simplemente derivando, igualando a cero y sacando todo ello, viendo que es máximo o mínimo, diríamos, pues sí, perfecto, para medio millar de árboles tenemos que el rendimiento sería máximo, lo cual no es mentira, pero claro, tenemos que pararnos a pensar que aunque este rendimiento sea máximo, es menor que cero. Por lo tanto, estamos perdiendo dinero, hagamos lo que hagamos. Por tanto, esta inversión, como tal, no tiene sentido. Aquí tenéis un problema, chicos, donde el razonamiento de la solución es incluso más importante que la propia solución. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.